Perfecto. Bueno, en esta sesión vamos a desarrollar lo que es la unidad 8, el diseño de oficinas, ¿verdad? El objetivo que tenemos con esta unidad es, a partir de la estructura organizacional de la empresa, ¿verdad? Y manuales de la organización, se definirán los requerimientos de la cantidad de oficinas y servicios auxiliares de la empresa para calcular y diseñar las áreas respectivas, tomando en cuenta el concepto de instalaciones verdes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de diseñar lo que son las áreas de oficina, tomando en cuenta la optimización de espacios, ¿verdad? El uso eficiente de ellos y de el uso de recursos, ¿verdad? Para tratar de minimizar cualquier impacto que tengamos en cuanto al consumo de recursos, ¿verdad? Pues la optimización de los espacios de la fábrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en esta sesión? Bueno, tipos de oficinas, y creo que vamos a alcanzar a ver lo que son los servicios de producción y oficinas, ¿verdad? Y por último, pues vamos a ver algunas cuestioncitas ya de que van integradas ahí del diseño de instalaciones verdes, hoja de planeamiento de áreas de oficinas y servicios auxiliares, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diseñar, ¿verdad? Los diferentes tipos de oficinas que podamos tener, eh, dentro de las metas del diseño de oficinas, vamos a encontrar esa serie de puntos que tenemos ahí, ¿verdad? Una de ellas es minimizar el costo del proyecto, ¿verdad? Al final ustedes saben que las oficinas son indispensables, ¿verdad? Para el trabajo, pues porque hay mucho de la parte organizacional, de la parte de gestión, ¿verdad? De la parte administrativa que se lleva a cabo en las oficinas, ¿verdad? Pero si lo vemos desde un punto de vista de eficiencia, ¿verdad? Estos no intervienen directamente en la transformación del producto, ¿verdad? Entonces, no es algo como que yo tenga que tener un gran espacio porque tengo una máquina ahí que me va a servir para elaborar el producto, sino que es un área de oficinas que no interviene en el proceso productivo y por ende lo que queremos es minimizar eh, la cantidad de dinero destinada a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, esa es una de las metas, ¿verdad? Mientras podamos minimizar la inversión que tengamos que hacer en la edificación, en la construcción de este tipo de oficinas, pues va a ser mucho que mejor para nosotros. La productividad del empleado es importante, dice. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo del tipo de oficinas que nosotros creemos, esto impacta directamente en la productividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo que obtenga empleados trabajando en una oficina donde hace un calor del demonio, ¿verdad? Y todos se van a ver afectados por las condiciones en las que están trabajando, ¿verdad? Es una labor donde la persona tiene que estar altamente concentrada y todo, y de repente hay ruidos, hay altas temperaturas, ¿verdad? Poca iluminación, etcétera. Entonces, todas esas condiciones van a afectar directamente la productividad, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a tener que tomar en cuenta todas las consideraciones para que eso no suceda, ¿verdad? La distribución de la oficina deben de ser flexibles. ¿Qué es lo que sucede? De repente, alguna empresa comienza con cierta cantidad de departamentos, ¿verdad? O de personas en cada uno de los departamentos. Y posteriormente, a medida que el negocio va creciendo y que es el objetivo de todo, ¿verdad? Que al final la empresa crezca, ¿verdad? Vaya ganando capacidad y todo. Y entonces, tal cual como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Donde el proceso productivo puede crecer y podamos requerir máquinas más grandes, espacios más grandes para poder ubicar todas las máquinas y equipo, ¿verdad? Igual sucede con las oficinas. De repente podemos tener una única persona que se encargaba de toda la parte logística, pero en algún momento el flujo de los productos y de las importaciones y exportaciones que estamos generando son tan grandes que ya necesitan un par de auxiliares por ahí, y a la oficina que era para una persona se convierte en tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Dependiendo cómo haya crecido el equipo de trabajo,
Eh, en el caso de ventas, por ejemplo, también es muy usual que de repente comience un vendedor, pero cuando ya la cantidad de clientes a manejar es demasiado compleja, bueno, entonces empezamos a seccionar, ¿verdad? Todas las áreas y a asignar vendedores por zonas, ¿verdad? O por clientes, etcétera. Entonces, eso va a hacer que la cantidad de puestos que yo vaya requiriendo van a ser diferentes, ¿verdad? El costo de limpiar y mantener en buenas condiciones el espacio de oficinas, eso va a ser importante, ¿verdad? Entonces, en la medida en cómo lo diseñemos, pueda que tengamos que incurrir en un gasto mayor o menor, ¿verdad? Para la limpieza de dichas oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, si es eh, una oficina que va a tener, por ejemplo, acceso y los accesos van a ser por un área de tierra, ¿verdad? O de repente hay un acceso directo a las oficinas por parte de la planta, ¿verdad? Y hay, qué sé yo, la ponemos a la par del taller de mantenimiento, donde probablemente va a haber grasa, va a haber otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, probablemente la labor de limpieza que hay que hacer en las oficinas va a ser mucho mayor, ¿verdad? Por tener que estar limpiando esa suciedad, entonces probablemente todo esto se arregla haciendo otro tipo de acceso, ¿verdad? Poniendo estaciones de limpieza, ¿verdad? Alfombras, esto, lo otro, ¿verdad? Y haciendo un acceso donde puedan estar estos puntos intermedios, ¿verdad? Y para no ensuciar. Recuerden al final que las oficinas muchas veces también son la cara de la empresa, pues porque es ahí donde llegan clientes, proveedores, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de persona involucrada con la empresa, ¿verdad? Pero que no va a ir a ver la planta de producción directamente, sino que va a ir a ver eh, las oficinas, ¿verdad? Que es donde se les va a recibir. El ruido debe de mantenerse al mínimo, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Entonces, eh, ya lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo, entre oficinas habrá que ver también, por ejemplo, pueda que hayan departamentos en los que la comunicación es bastante fluida, ¿verdad? Por X y Y motivo tienen que estar constantemente en comunicación, pero no lo voy a dejar en la misma área, ¿verdad? Con un área, por ejemplo, contable, donde tienen que estar altamente concentrados, ¿verdad? En lo que están haciendo y los otros con un gran eh, holgorio ahí va a estar platicando y discutiendo, llamando, por ejemplo, imagínense que es la parte de ventas que normalmente tiene que estar recibiendo y haciendo llamadas y todo, ¿verdad? La parte de un área que tiene que estar con el mínimo de ruido, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Luego hay que tomar en cuenta también el flujo de materiales, así como las distancias del flujo de personas que deben mantenerse al mínimo. Y cuando hablamos de flujo de materiales, no nos estamos refiriendo a materiales de elaboración del producto, sino que otros materiales secundarios para la labor esta de las oficinas que se están realizando. Por ejemplo, flujo de documentación, ¿verdad? Si es que hay que hacer documentación entre oficinas o con las áreas de producción, ¿verdad? De repente, por ejemplo, la venta inicia, ¿verdad? Desde el área de ventas, pero algunas empresas todavía lo trabajan así y son muy de papeles, ¿verdad? De que no tengo un sistema donde yo le voy a enviar por ahí solo con un clic ya le cae la orden de venta, ¿verdad? La orden de compras que nos hicieron y entonces ya eso genera la orden de producción, ¿verdad? Sino que muchas veces todavía hay un detalle en papel, ¿verdad? Donde se imprimen ciertos controles en papel, ya sea órdenes de producción, ya sea órdenes de aprobación de productos, recetas, etcétera. Entonces, todo lo que se tenga, ¿verdad?, que hacer en flujo de información, probablemente se va a tener que hacer desde las oficinas hacia el área de producción, hacia el área de calidad, hacia el área de despacho, ¿verdad?, de recepción, ¿verdad? Entonces sí va a haber un flujo considerable de materiales, en este caso denominados papelería, información,
¿verdad? Que se va a tener que dar entre áreas y por ende nos va a interesar que eh, las oficinas se encuentren dispuestas de la mejor manera posible para no generar unos extra de recorrido. El otro punto es fomentar un buen ambiente de trabajo, ¿verdad? Obviamente, si estamos en oficinas que estén diseñadas para generar un ambiente ameno, pues eso impacta directamente sobre la productividad que ya hablábamos, ¿verdad? Y sobre un buen desarrollo de sus funciones. Minimizar las distracciones visuales, ¿verdad? Esa es otra. Por ejemplo, hay algunas oficinas, ¿verdad? Que si dan de cara al parqueo, a la caseta de entrada de vigilancia, ¿verdad? Probablemente más de alguno va a estar ahí pendiente de quién entra, quién sale, ¿verdad? O está, por ejemplo, tiene acceso al área o se ve directamente con las áreas de comedores, pues obviamente van a estar distrayéndose. Incluso el diseño al interior de la oficina va a haber que ver qué es lo más conveniente, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí los tipos de oficinas, pero por ejemplo podemos tener oficinas que son abiertas, que solo están dispuestos los diferentes escritorios, ¿verdad? Y entonces se puede ver todo, pero sin, como hablábamos anteriormente, si hay algunas áreas que son un poco más dinámicas y otras un poco más pasivas, entonces puede haber distracciones ahí sobre eso, ¿verdad? Entonces son cuestiones a tomar en cuenta también. Crear un área de recepción agradable, que es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Al final, esta área de oficinas va a recibir una serie de personas que nos interesa que vean estas oficinas como la cara de la empresa, ¿verdad? Como algo bonito, ¿verdad? Algo donde pueden llegar y se sientan a gusto. Y eso va a hablar muy bien de toda la empresa, entonces hay que tomar en cuenta eso. Los costos de energía se ven afectados por la distribución, ya deben minimizarse. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo tenga una serie de mini oficinas donde yo tenga que poner sistemas de ambientación, ¿verdad? Sistemas de aire acondicionado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado tienen una capacidad mínima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un mínimo de capacidad que tienen estos. Y entonces, digamos, si yo tengo oficinas, ¿verdad? Donde tengo que ir colocando cada uno de estos dispositivos por cada oficina, ¿verdad? Habría que valorar si realmente me sale mucho que mejor integrar algunas y poner equipos centralizados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso pueda que me funcione mejor que tener varios equipitos chiquitos para las oficinas porque el consumo probablemente va a ser mayor, ¿verdad? Eh, Igual en la parte de iluminación, pues pueda que incurramos en un mayor gasto generando oficinas independientes cuando podemos generar grupos de oficinas, ¿verdad? Con iluminación, por ejemplo, podemos hablar de iluminación natural y ahí empezamos a ver cuestiones ya de ecodiseño, ¿verdad? Donde tengamos iluminación natural, ¿verdad? Tal vez las ventanas, ¿verdad? O en la parte del techo, por ejemplo, ¿verdad? Láminas translúcidas, etcétera, dependiendo del tipo de oficina que estemos diseñando, ¿verdad? Aquí va a entrar, y eso lo vamos a ver más adelante en la parte de integración de conjunto, la parte de los colores, ¿verdad? Obviamente si nosotros utilizamos colores oscuros, ¿verdad? Para las oficinas, pues va a requerir una mayor cantidad de iluminación, mientras que con colores claros, la reflexión, ¿verdad? De la luz va a ser mucho mayor, entonces vamos a tener mejores condiciones de iluminación y vamos a gastar menos, ¿verdad? En iluminación artificial. Eh, por otra parte, cada colaborador requiere un espacio y un equipo adecuado, ¿verdad? Entonces, va a haber que tomar en cuenta también, por ejemplo, hay algunos puestos, ¿verdad? En algunas oficinas que son puestos de un rato, ¿verdad? Tienen mucha labor de campo, ventas, ¿verdad? Por ejemplo,
algunas cuestiones que están de atención al cliente, donde hay que visitar clientes y ver las situaciones que se presentan. Entonces, probablemente esas oficinas, ¿verdad? No van a estar ocupadas al 100%, entonces pueden ser tal vez unas oficinas dinámicas, ¿verdad? Para que sean ocupados únicamente los puestos de trabajo, ¿verdad? Pero en otras donde el trabajo es al 100% todo el día y muchas veces extra del horario laboral, entonces va a haber que tomar en cuenta eso para diseñarles puestos de trabajo en los que se sientan cómodos, ¿verdad? Y cada quien tenga su espacio con el área suficiente para poder disponer todos sus insumos de trabajo. Vea, por último, velar por la convivencia de los empleados y procurar la seguridad de los empleados, ¿verdad? Estas son condiciones en las que se tienen que trabajar, inclusive en el diseño de oficinas, ¿verdad? Para no alterar esas cuestiones. Entonces, lo importante al diseñar las oficinas es entender el contexto en el que estamos y la funcionalidad de estas. Es decir, qué hace cada uno de los departamentos a los que les vamos a crear una de esas oficinas, cuáles son sus interacciones, cuál es su funcionalidad, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Con quiénes se van a relacionar, qué tipo de trabajo va a ser, ¿verdad? Entonces por ahí lo podemos ver con esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Quiénes visitarán las oficinas, verdad? Necesitamos saber eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se ocuparán? Si es decir, lo que hablábamos ahorita, ¿van a estar 100% ocupadas o va a ser un trabajo de campo donde van a llegar solo la mañana y de ahí se van toda la tarde o llegan solo la tarde y en la mañana andan haciendo visitas, ¿verdad? O solo llegan un par de días a la semana y los otros andan haciendo trabajo de campo, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes ocuparán las oficinas? Pues igual, ¿quiénes son? Por ejemplo, y esto suena feo, ¿verdad? Porque pues uno esperaría que las condiciones sean parejas para todos, pero realmente hay estructuras de empresas, ¿verdad? Donde el nivel jerárquico es diferencial en la toma de decisiones de esto, ¿verdad? Por ejemplo, no va a ser lo mismo construir la oficina para todos los ingenieros junior, ¿verdad? Que están trabajando en un área de ingeniería, etcétera, que por ejemplo la oficina del gerente de ventas, ¿verdad? Donde el gerente de ventas va a tener que tener un espacio ameno para la recepción de clientes, etcétera, ¿verdad? Probablemente va a tener sus, eh, sus muebles así bien bonitos, bien picky, vea y todo. Entonces, eh, va a ser bien diferente, ¿verdad? Las instalaciones dependiendo de la función que tengan. Hay unos que tienen una función más comercial, más diplomática, ¿verdad? Más de relaciones así, donde vamos a tener que diseñar oficinas que vayan de acorde a eso, ¿verdad? Y es porque el tipo de personas que van a llegar a estas oficinas, pues influye directamente en eso, ¿verdad? Luego, ¿dónde se deben de ubicar estas oficinas? Pues si van a estar dentro de la planta, fuera de la planta, van a estar rodeando, van a estar divididas en varias secciones o va a ser una sola. Eso lo vamos a tener que determinar. Y luego, ¿cuántas personas vamos a tener por oficina? ¿O va a ser una sola oficina abierta, ¿verdad? Donde se van a encontrar todos. Entonces, esos son puntos que debemos de considerar, ¿verdad? Dentro de los tipos de oficinas, bueno, como les comentaba ahí, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Pues si es trabajo administrativo, si es intenso o es leve, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no va a ser lo mismo alguien que esté llevando un programa de Lean Manufacturing, ¿verdad? O alguien que esté viendo gestión de la calidad, a, por ejemplo, un área contable, ¿verdad? Que sabemos que en ciertos periodos del mes, cuando son entregas de, de pago, ¿verdad? Cuando son presentación de cuestiones fiscales, sabemos que ellos inclusive llegan mucho más noches, se van a veces hasta la medianoche con tal de terminar todo lo que tienen que entregar, ¿verdad? Y es un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si
¿qué actividades se desarrollarán? Pues si van a haber reuniones o discusiones, ¿verdad? Por ejemplo, eso es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Si dentro de la oficina se va a generar algún tipo de reunión, ¿verdad? Entonces, la oficina pueda que requiera, además de los puestos de trabajo, una sala, ¿verdad? Una pizarra, etcétera, un proyector, ¿verdad? Y esa oficina obviamente va a tener mucho más ruido de lo que van a tener cualquier otra oficina que estén ocupadas solo para el trabajo individual, ¿verdad? Presentación de resultados o análisis de información, como ya lo veíamos ahí, si van a haber entrevistas, por ejemplo, las áreas que están relacionadas a recursos humanos, ¿verdad? Obviamente tienen un gran flujo de personas porque, por ejemplo, todos los que están, eh, que van a ser entrevistados para nuevos ingresos, que hay, por ejemplo, problemas de personal, entonces se van a hablar ya sea con recursos humanos, con los gerentes, entonces obviamente van a tener que estar recibiendo personas que tienen que contar X o Y motivo, mire que dice que me pasó esto, necesito que me dé un permiso, que esto, que el otro, ¿verdad? En la parte de recursos humanos, igual si van a haber gente para capacitación, pues obviamente se les va a llamar ahí, que se van a entregar cualquier tipo de regalías de la empresa, que tienen que llegar a firmar contratos. Entonces, ustedes ven ahí la diferencia que va a haber, por ejemplo, entre un gerente de producción que obviamente va a estar concentrado en estar haciendo el análisis de la información y todo, y se va a dar un par de rondas en la planta, ¿verdad? Pero va a estar un poco más tranquilo que la gran dinámica que van a tener en este otro tipo de oficinas, ¿verdad? Luego, ¿quiénes ocuparán las oficinas? Es otro de los puntos que hablábamos ahí a cuestionarnos. Personal administrativo, si van a ser jefaturas o gerencias, si van a ser supervisores o auditores. ¿Por qué? Porque la dinámica que van a tener va a ser diferente. Por ejemplo, una jefatura o una gerencia va a estar más tiempo en la oficina viendo cuestiones administrativas, ¿verdad? Viendo cuestiones ¿cómo es que se llama? De planeación, ¿verdad? Etcétera. Que, por ejemplo, los supervisores auditores. El supervisor va a llegar probablemente a llenar un reporte, a enviarlo, a mandar un correo, a hacer cualquier otra cuestión y de repente tiene que regresar a su área, ¿verdad? Porque la labor de él es estar supervisando que las actividades productivas se lleven a cabo bien, igual con la parte de calidad. Igual los auditores estarán encima del proceso tomando datos y posteriormente llegarán a subirlos, a enviarlos, ¿verdad? Hacer un reporte, pero va a ser una oficina que no va a estar al 100% ocupada con ellos. Cosa diferente a los ejecutivos de ventas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas llamadas, que papeleo, que información, que imprimir cosas, que pedir autorizaciones, que relaciones con los otros departamentos, ¿verdad? Y por último, personal operativo, ¿verdad? ¿Quiénes ocuparán las oficinas? Pues no es que le vamos a hacer oficina a todo el personal operativo, pero probablemente van a llegar a las oficinas. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta eso. ¿Cuánto tiempo se ocuparán las oficinas? Bueno, si trabajarán en horario regular de oficina, si son 7/24, porque probablemente sea una oficina, por ejemplo, si es para supervisores o para auditores y estamos trabajando en una empresa que va a 3 turnos, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa oficina va a estar ocupada todo el tiempo, ¿verdad? Porque van a estar llegando ahí durante la noche, la mañana, la tarde, etcétera, ¿verdad? Si solo se ocuparán en intervalos de tiempo, perdón, intervalos cortos de tiempo, ¿verdad? O largos. Entonces, eso habrá que considerarlo ahí, como ya hablábamos, por ejemplo, hay algunas posiciones en las que hay que hacer mucho trabajo de campo y entonces obviamente solo van a llegar ahí por algunos momentos y de repente todo el trabajo va a ser fuera de la empresa. Eh, Podemos tener, por ejemplo, oficinas también que estén diseñadas solo para uso de cualquier persona externa que llega. Si de repente son transnacionales, por ejemplo, son empresas que tienen empresas hermanas, por ejemplo, aquí grupos de empresas a nivel nacional que se han consolidado y entonces de repente hay un gerente de zona, ¿verdad? Por ejemplo, y va a estar llegando a las diferentes plantas. Entonces probablemente él va a llegar 1 o 2 días para ver algunas cuestiones administrativas, algunas cuestiones de procesos, etcétera.
pero de ahí se va. Entonces, no voy a tener una oficina específicamente para el gerente de zona para que esté desocupada ahí todo el tiempo. Entonces, se puede hacer una oficina general, ¿verdad? Un par de puestos de oficina donde nosotros sabemos que es el lugar o una sala, por ejemplo, de reuniones, etcétera, donde sabemos que esa persona puede llegar, instalarse ahí los 2 días o 3 días que va a estar trabajando ahí, una semana, etcétera, lo puede ocupar sin ningún problema, pero deje el espacio y llega cualquier otro y lo puede ocupar también. De ahí, ¿quiénes visitarán las oficinas? Bueno, pues vamos a tener probablemente visita de clientes externos, ¿verdad? Vamos a tener visitas de proveedores, vamos a tener visitas de personal operativo, ¿verdad? Como ya les comentaba. Eh, Otros colaboradores de mandos medios, ¿verdad? Es decir, de las diferentes oficinas que puedan estar ahí, puede que también hayan interacciones, vea, accionistas, directores. Imagínense, por ejemplo, si lo que estamos buscando es un financiamiento y necesitamos recibir a la gente del banco ahí, pues obviamente lo que requerimos es que él se sienta a gusto, que vea que las instalaciones son bonitas y todo, para darle una buena fachada para que nos puedan aprobar el préstamo, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones debemos de tenerlas en cuenta a la hora de diseñar este tipo de oficinas. Por último, ¿cuántas personas compartirán la oficina? ¿Verdad? Si será una oficina individual o serán muchos colaboradores por oficina. Si habrán trabajadores eventuales o por horas, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos departamentos donde a veces no se hace, por ejemplo, para ciertas plazas no se activan plazas fijas, ¿verdad? Sino que se trabaja, y ustedes estarán ya un poco familiarizados con eso, con los pasantes, ¿verdad? Las personas que van a hacer prácticas en una empresa y van a llegar a hacer trabajo en ciertos horarios, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser pasantes de medio tiempo, pasantes de tiempo completo, por tiempos específicos, ¿verdad? Y entonces va a haber que habilitarles un espacio de trabajo porque va a ser bien gracioso, ¿verdad? Que de repente contratemos a algún pasante para llegar a hacer alguna labor administrativa, ¿verdad? Hacer levantamiento de datos, cualquier otra cuestión, y que no tenga un área donde trabajar, ¿verdad? Y un equipo asignado a él para poder trabajar esta información. Entonces, muchas veces eso, créanme que pasa. De repente llegan 2, 3 pasantes y entonces la persona a quienes van a ser asignados se queda como, hey, ¿dónde los meto? Porque solo tengo mi escritorio y un espacito pequeño más, entonces hay que andar buscando a dónde los voy a ubicar. Entonces, toda esa parte debe estar contemplada a la hora de diseñar las oficinas para pensar que en un posible futuro próximo, ¿verdad? Vamos a tener este tipo de personas bajo esa contratación, ¿verdad? Y que van a requerir un espacio para el trabajo, si no, al final no van a llegar a hacer nada, pues vamos a tener una persona contratada para hacer algo desperdiciada porque no va a tener dónde trabajar. ¿Dónde se necesitan las oficinas? Pues de lo que hablábamos, ¿verdad? Al interior de la planta, perimetrales, y pueda que aquí haya una combinación, ¿verdad? De las distribuciones que vayamos a generar, ¿verdad? Por ejemplo, yo los supervisores, pues obviamente los quiero tener al interior de la planta. Entonces, si pudiera tener las oficinas de ellos al interior de la planta de cara a los procesos que ellos están supervisando, pues es lo mejor. ¿Verdad? Oficinas de calidad, laboratorios, etcétera, todo eso, pues obviamente me va a interesar el interior de la planta. Pero pueda que haya algunas que sí las necesite afuera, ¿verdad? O por ejemplo, dónde van a estar ubicadas. Pueda que alguna oficina de supervisores esté al interior de la planta o en medio de ciertas áreas, ¿verdad? Algo otros tal vez me interesa que estén en los muros, en las partes perimetrales de los espacios de la planta, ¿verdad? Pero adentro, otros afuera, ¿verdad? Si van a tener accesos, por ejemplo, accesos de oficina a planta y de planta a oficina o no van a tener acceso, va a haber que salir de la planta por una salida ya definida y de ahí entrar por la entrada principal de las oficinas, ¿verdad? Todas esas consideraciones habrá que tenerlas. ¿Verdad? O si las oficinas las vamos a tener en otro edificio aparte de la planta de producción.
Entonces, bueno, vamos a ver esto, lo de otros requerimientos y consideraciones para el diseño. Si gustan, tomamos el break ahorita, ¿verdad? Vamos a descansar un segundito para que puedan tomar agua ahí y terminamos de ver esta parte y vemos la otra presentación que tenemos ahí.